Bueno, en cuanto a la prevalencia, las cifras van a variar, obvio, aquí no se necesita memorizar nada porque las cifras varían incluso de hospital a hospital. Aquí incluso en nuestro medio, seguro las cifras del Hospital Carrión son diferentes a las cifras del Hospital 2 de Mayo y diferentes a las cifras del Hospital Rebagliati, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no es igual. Es más, dentro del mismo hospital es diferente las cifras de la unidad de cuidados intensivos, es diferente las cifras de la emergencia y es diferente las cifras de hospitalización. Y en hospitalización no es igual oncología a medicina interna o a cardiología, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a variar la prevalencia. Aquí no tienen que memorizar ningún porcentaje. Sin embargo, el concepto de esto sí les debe de quedar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que dan esa prevalencia? ¿Ya? Y lo que va a la cabeza en cualquier establecimiento es infecciones de tracto urinario. ¿Ya? Son las más prevalentes. ¿En cuánto? Dependerá pues de qué establecimiento están hablando. Entonces, no hay una forma de decir en tanto por ciento porque eso va a variar. Pero sí son las infecciones de tracto urinario. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Cada vez que uno se interesa por estos temas, se da con sorpresas. A veces decimos, bueno, ya, pues son infecciones de tracto urinario y lo dejamos, ¿no? Y está bien. Pero a veces decimos, ¿pero por qué? Y uno se pone a investigar, coge una base de datos y busca causas asociadas a infecciones de tracto urinario, etcétera, en infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y se va dando con sorpresas. La mayoría de los trabajos hacen referencia a que esta es la principal causa de infección intrahospitalaria porque se coloca innecesariamente son las urinarias. Aquí y en cualquier otro lugar del planeta. Por gusto se coloca. Por ejemplo, si una persona puede miccionar y está lúcido, ¿será necesario colocarle solo por lo que está hospitalizado una sonda urinaria? No. ¿Ya? No es necesario. Y otro, así sea necesario, cuando colocan la sonda urinaria, ¿qué es lo primero que tienen que pensar cuando colocan la sonda urinaria? Y así está recomendado. Es pensar cuándo lo voy a retirar. Si lo voy a colocar, decir, ¿y en qué momento lo voy a retirar? No, lo coloco y pues ya lo coloqué y que se quede ahí. No. ¿Ya? La sonda urinaria se usa de forma innecesaria en la mayoría de las veces. Y eso hace de que la prevalencia también sea mayoritaria para infecciones de tracto urinario. Entonces sigue siendo la infección de tracto urinario la más prevalente dentro de las infecciones intrahospitalarias. Son infecciones de tracto urinario que no causan mucho síntoma, ¿ya? No producen mayor sintomatología. Porque acuérdense, cuando es una ITU baja, los síntomas de la ITU baja, si bien es cierto, no hay fiebre, debería ser síntomas urinarios, o sea, hablo de disuria, polaquiuria, etcétera. Pero si está con sonda urinaria, ¿qué urgencia miccional va a tener? Apenas forma la orina, se va saliendo por la sonda. Entonces no produce mucha sintomatología. ¿Ya? ¿Y en qué momento se describe como el más crítico para adquirir una infección de tracto urinario? Bueno, son dos en realidad. Y los dos no tienen que ver con la enfermedad del paciente. Uno es en el momento de colocar la sonda, ya técnica inadecuada de asepsia, y lo peor, probablemente el paciente no lo necesita. Entonces le estás provocando la infección urinaria. Y el otro momento es cuando, innecesariamente también, en tu intención de evaluar la orina, estás pidiendo exámenes completos de orina y urocultivos, que es una costumbre muy común nuestra también en los hospitales. En el momento de tomar la muestra, ¿qué hacen? De la bolsa, abren el dispositivo inferior, ¿no? Y evacúan al frasco de muestra y luego lo cierran de nuevo. Esa no es la forma correcta. Esto tiene que estar cerrado siempre. ¿Ya? La forma correcta es en el mismo, vamos a decir, en la misma sonda. Ahí se debe de, luego de asepsia de la zona, introducir la jeringa y aspirar la orina. ¿Ya? Entonces quiere decir que la mayoría de las veces, si no son casi en todas, no se toma bien la muestra. Y eso conlleva más cosas, ¿ah? Tomas mal la muestra, sale un colonizante, tratas mal al paciente porque le das un tratamiento que no necesita, ¿ya? Y encima le has expuesto a una infección por intrahospitalario, se queda más tiempo el paciente hospitalizado, hace verdaderamente su neumonía intrahospitalaria y ojalá eso no termine en algo letal, ¿no? Pero esa es la cadena más o menos. Los mejores lugares donde se ha visto que esto ha disminuido es en aquellas personas que han practicado, uno, el lavado de manos, ya a conciencia, incluso vigilados con cámaras, ya bajo sanción, ya, y otro de que se les ha obligado para renovación de su permanencia el que conozcan las normas, que no son muchas, ya no son muchas, y las pongan en práctica. Y eso ha disminuido así, ya la tasa de infecciones intrahospitalarias. Bueno, la infección de herida quirúrgica
también es importante, está en segundo lugar, vamos a decir, en la mayoría de las series, ¿ya? Y aquí sí hay una forma de evitar la infección, no de evitar, de disminuir la posibilidad de presentación. ¿Quién se acuerda cuál es? ¿Cómo yo disminuyo la posibilidad de que se presente infección de herida quirúrgica en el postoperatorio? Dando profilaxis antibiótica. Eso no queda la menor duda, ¿ya? No sé si eso han preguntado en el último examen, o en el penúltimo creo, ¿ya? Si para algo sirve la profilaxis quirúrgica, es para disminuir la tasa de infecciones de sitio quirúrgico. No se da profilaxis para disminuir neumonías, no se da profilaxis para que no haya infecciones intrahospitalarias, no. Se da profilaxis para que sea menos probable la presentación de infección de sitio quirúrgico, que antes le llamaban infección de herida operatoria, hacían referencia a lo mismo. Ya, para eso se da la profilaxis. ¿Cuál es el problema? Entonces, si damos profilaxis, ¿por qué se siguen presentando? Por varios motivos. Uno, no damos bien la profilaxis. ¿En qué momento se da la profilaxis? Bueno, para empezar, profilaxis es una dosis, ¿ah? No es después de la operación, darle ciprofloxacino para que no se infecte. Eso no es profilaxis. La profilaxis es antes de que se presente, por lógica, por definición de término profilaxis. ¿Pero en qué momento se da? Ya, esto que les estoy comentando son cosas estudiadas, ¿ah? Y que incluso lo hemos podido comprobar en nuestro medio, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que está normado es que es en el momento de la inducción anestésica. Cuando estás induciendo al paciente, en ese momento se debe colocar ese gramito de cefazolina, por ejemplo, que es una de las cosas que se usa. De tal manera que en el momento del propio acto quirúrgico, la concentración sérica del antibiótico está en su pico máximo o muy cercano a él. ¿Ya? Eso sí sirve. Pero ¿qué pasa? Y no digo que sea culpa del personal. Voy a siempre decir eso, para mí es culpa del sistema. O sea, de la forma como nos hacen trabajar. ¿Ya? Tú puedes tener toda la mejor intención. ¿Quién lo debe colocar? El anestesiólogo, ¿no es cierto? ¿Ya? El anestesiólogo. Pero si el anestesiólogo está vigilando a 3 pacientes a la vez, ¿nunca han visto eso? Que está así, de un lugar a otro. ¿Ya? Ya no lo va a poder hacer. Por comodidad, supuestamente lo debe hacer la enfermera. Pero la enfermera tiene que vigilar la instrumentación, tiene que vigilar el material que esté listo. Tiene varias cosas que hacer importantes dentro del acto quirúrgico. Entonces se lo delega a alguien de repente. Quizá la técnico, la enfermería. La técnica de enfermería cumple, pero tiene otras cosas que hacer, desde barrer y limpiar el ambiente. Entonces, ¿qué hace? Pone a toditos la profilaxis, no sabe en qué momento van a entrar a sala. Se ha determinado, en estudios que se ha hecho, esas cosas son interesantes para estudiarlas, ¿eh? En nuestro medio, que hay personas que recibían la profilaxis hasta 6 horas antes de iniciar el acto quirúrgico. Entonces, en el momento del acto quirúrgico era como no le hubieran dado profilaxis. Entonces, tiene que ser en el momento de la inducción anestésica. Aun cuando sea así, imagínense que haya una intubación dificultosa. Va a prolongar el periodo de iniciación del acto operatorio. Entonces, eso ya no va a ser tan efectivo. Esto es en las mejores condiciones. Entonces, ¿podemos evitar la infección de herida quirúrgica o al menos bajar su prevalencia? Sí. ¿Mediante qué? Uso correcto de la profilaxis antibiótica preoperatoria. Esa profilaxis no es para otra cosa, es exclusivo para infección de herida quirúrgica. ¿Ya? Pero como no se dan las condiciones, no se realiza en el momento adecuado. Aquí viene, felizmente está en tercer lugar, porque es la más letal, la neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? La neumonía intrahospitalaria es una situación de temer porque en un porcentaje alto es el comienzo del final cuando se determina esto. A pesar que lo diagnostiques a tiempo, lo trates, es una situación que en muchas ocasiones termina con el fallecimiento del paciente. Es por eso que la infección intrahospitalaria más letal de todas es la neumonía. Y la neumonía todavía es la neumonía intrahospitalaria que conocen y la neumonía asociada a ventilación mecánica también. ¿Ya? Entonces ahí hay otros dos conceptos. Vamos a ordenarnos un poquito. ¿Ya? Vamos a ordenarnos un poco. Neumonía intrahospitalaria tendrá que cumplir con los criterios de infección intrahospitalaria, es decir, debería de presentarse 72 horas o más después del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sin embargo, nos vamos a dar hasta 5 días y hasta 5 días después. O sea, hasta 5 días y después de los 5 días, perdón. Esa es la forma correcta de decirlo. Hasta completar los 5 días, nosotros tenemos que asumir, ¿ya? Tenemos que asumir de que esa infección intrahospitalaria es todavía por gérmenes de la comunidad. ¿Ya? Entonces, una persona
hace neumonía intrahospitalaria, digamos al 4.º día de hospitalización, perfecto, es intrahospitalaria, pero estaría justificado que yo le dé ceftriaxona, porque neumococo debe de ser todavía irresponsable, ¿ya? ¿Pero qué hacemos? Meropenem más vancomicina. ¿Por qué? Porque no sabemos el concepto, ¿ya? No es para asegurar nada, ¿ya? ¿Y por qué esperamos ese tiempo? Porque más o menos 5 días es el punto de corte en el que una persona, habiendo o no recibido antibióticos, solo por estar permanentemente en el hospital, ya se coloniza por gérmenes intrahospitalarios. Pero pasado ese tiempo, o sea 6 días o más, ya no hay nada que discutir. ¿Ya? ¿Ahí qué diríamos? Esos son necesariamente gérmenes intrahospitalarios, ya no vas a pensar en neumococo. Pero también hay para pensar todavía en tipos de bacterias. ¿Ahí le darán meropenem más banco o no? Si les gustan los carrapenems, denle meropenem, pues, pero no le den banco, ¿ya? Porque también los primeros días de la neumonía intrahospitalaria, ya propiamente intrahospitalaria, es por gram negativos. Ahora, si intubaron al paciente, lo pusieron en ventilador mecánico, estaba invadido, piensen en estafilococo. ¿Ya? Un paciente sin invasión, etcétera, no tienen por qué pensar en estafilococo. ¿Cuál es el problema de dar vancomicina por gusto? Que van a matar a los enterococos que están en el tracto digestivo y son sensibles a la vancomicina, y se van a quedar los resistentes, ¿ya? Y como el paciente tiene para rato todavía, puede hacer hasta bacteriemia después por enterococo. Si tiene su calcificación aórtica porque es hipertenso, va a ser una endocarditis por enterococo, va a necesitar recambio valvular, y ustedes saben que eso puede ser una cosa seria también. O sea, como ejemplo lo más les he dado, ¿ya? Entonces hay que utilizar de forma correcta. Ya está claro eso. Entonces, la neumonía, al inicio, hay que considerar que son todavía gérmenes de la comunidad, ¿ya? Pero posteriormente ya son netamente intrahospitalarios, y primerito son gram negativos. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de terapia se daba a la neumonía intrahospitalaria? Es por eso que se da esa terapia. ¿No se acuerdan que dan ceftazidima más amikacina? ¿Por qué? ¿Qué cubre ceftazidima? Cubre gram negativos incluidos pseudomonas, ¿no es cierto? ¿Pero qué son? Son gram negativos, ¿ya? Y la amikacina para mejorar la bacteriemia, ¿no? Si es que hay bacterias nadando en sangre. Pero no se da vancomicina, ¿ya? Se cubre gram positivos, ya, si ha pasado más tiempo o si ha sido sometido a invasión, ¿ya? Esas son las circunstancias. Hay una excepción, siempre las excepciones son interesantes. En un paciente inmunosuprimido puedes usar ambas, si es que no sabes el foco. Les pongo un ejemplo. Es un paciente con lupus, ¿ya? Es un paciente con lupus que ha estado hospitalizado, ¿ya? Digamos unos buenos días, ya tiene derecho a una infección intrahospitalaria y hace fiebre. Tú dices de repente es por el lupus, hace leucocitosis con desviación izquierda severa, hace hipotensión, o sea, tiene tendencia al shock, ¿no? Está francamente deteriorado, o sea, la posibilidad de que sea infectado es alta, pero no le encuentras nada en foco pulmonar, no le encuentras en orina algo evidente, no hay a nivel del sistema nervioso central, o sea, eso le llaman una sepsis de foco no precisado, o sea, no hay forma en ese momento de saber, y más que todo porque es inmunosuprimido. Los inmunosuprimidos no focalizan la infección, es difícil por eso es que hacen fiebre de origen desconocido fácilmente. Ya, en ellos está justificado dar esa cobertura amplia, meropenem más vancomicina, por ejemplo. Pero si tú detectas luego, en uno de los aislamientos, salió, por decir, estafilococo coagulasa negativo, ya, en el hemocultivo. ¿Qué significa? Que ese era el causante. ¿Qué cosa voy a suspender? Chao meropenem. Me quedo con banco. Les ha puesto lo que quieran. ¿Qué es lo que se hace? No, déjale nomás por si acaso. O sea, estamos haciendo mal. Ya, estamos haciendo mal. Bueno, así es la neumonía. Ya, tiene la mayor letalidad. No me digan cuánto es porque va a variar de acuerdo al lugar. Ya. Y luego viene la bacteriemia, que tiene factores asociados también. La bacteriemia normalmente se debería de dar en personas que están invadidas también, ¿ya? Por catéteres sobre todo, ¿ya? Por nutrición parenteral total, etcétera. Y esta bacteriemia, sobre todo la asociada a catéter, está producida en su gran mayoría, si no es casi en todos, por estafilococo coagulasa negativo, ¿ya? Eso es lo que les acostumbran preguntar siempre. Su letalidad también va a depender de cuán pronto actuemos. Lo mejor que tienen que hacer es ahí remover el catéter, ¿no? Dar cobertura dirigida, pensando en el agente etiológico más probable, ¿ya? Y a veces manejo intensivo, ¿no? El paciente puede salir. Pero así den el tratamiento correcto, le dejan con el catéter, entonces no están haciendo nada.
Bueno, a ver, cuando nos dice a una de las siguientes infecciones nosocomiales, ya está hablando de infección intrahospitalaria, se le atribuye la mayor letalidad. Vamos a ver, dice infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. El otro dice diarrea por Clostridium difficile. Dice bacteriemia por, esto es estafilococo coagulasa negativo, así se abrevia, ¿ya? En paciente inmunosuprimido. Neumonía por pseudomonas aeruginosa en paciente sometido a ventilación mecánica, y luego dice infección de sitio operatorio. ¿Cuál será? Esta pregunta es interesante porque no me dice puntualmente, no me dice, y tu neumonía, no me dice, ¿no? Entonces pareciera que es una situación diferente, pero miren, yo podría resumir así. ¿Cuál de las siguientes neumonías, cuál de las siguientes infecciones intrahospitalarias es la más letal? A, ITU. B, diarrea. C, bacteriemia. D, neumonía. E, infección de sitio operatorio, ¿no? Podría resumirlo así. ¿Cuál era? Es neumonía, ¿ya? Ese complemento que le han puesto son distractores, ¿ya? Son distractores. Una neumonía supera en letalidad a cualquiera de las otras infecciones, independientemente de cuál sea el agente etiológico, ¿ya? Entonces aquí la alternativa es la D. Es por eso que la neumonía es temida, por esa situación. ¿Y cuál es la forma de adquirir la neumonía intrahospitalaria comúnmente? Es aspiración también de secreciones, ¿ya? No esperen que sea por vía aérea, por eso no tiene sentido usar mascarilla cuando el paciente tiene neumonía intrahospitalaria, asumiendo de que me estoy protegiendo. No tiene sentido. Ya, es por aspiración. Salvo que sea una bacteria típica, ahí sí, ¿no? Las atípicas sí se transmiten por vía aérea. Dice, una de las siguientes bacterias se aísla con mayor frecuencia como causante de infecciones intrahospitalarias. A ver, ¿cuál es? Como es la más común, yo tengo que asumir, debe de estar en varias infecciones, pero donde no debe faltar seguro está en la infección más común. La infección más común es ITU, ¿ya? Me dan pseudomonas, acinetobacter, serratia, estafilococo, Escherichia coli, ¿ya? Y yo les podría decir que toditas estas de acá, todas causan ITU intrahospitalaria. Pero ¿cómo elijo la más común? Escherichia coli, y creo que les dije en algún momento, es la causa más común de las infecciones de tracto urinario, ya sea en la comunidad, en el hospital, en niños, en adultos, en mujeres gestantes, en cualquier grupo, ¿ya? Las series varían. Te hablan de 95%, los más pesimistas hablan de 80 y tantos, llegando a 90%, y algunos incluso hablan de 95 al 98%. O sea, la gran mayoría de las ITUs es por E. coli. Si bien es cierto, este E. coli probablemente tenga un patrón de resistencia diferente a las E. coli que tenemos en la comunidad. Y digo probablemente porque ahora eso se está cortando, ¿ya? Pero sigue siendo E. coli. Por ahí encontré una pregunta que no es de intrahospitalarias, pero dice ¿cuál es el agente etiológico más común de la ITU en niñas preescolares? Qué manera de complicar la vida. Sigue siendo E. coli. Es E. coli, ¿ya? No importa el complemento que le pongan a ese E. coli. Había una excepción que era Enterococcus fecalis, pero tienen que hablarles de pacientes varones, adultos, mayores, con patología prostática y que estén usando sondaje vesical permanente. Ahí como que Enterococcus fecalis tiene un lugar importante, pero en todo lo demás es E. coli, ¿ya? Es E. coli. Incluso en ese grupo que les acabo de mencionar, hay algunos autores que describen a E. coli también como primera causa. Claro que Enterococcus fecalis con una importancia notable porque casi en pareja, en la mayoría de las veces supera esa cifra. Pero es ese grupo nada más. En todos los demás tiene que ser E. coli, ¿ya? En todos los demás tiene que ser E. coli. Aquí la respuesta es la A, por ese motivo. A ver, vamos a ver. El aislamiento de contacto en pacientes hospitalizados incluye las siguientes medidas excepto. Acuérdense del aislamiento de contacto. Era básicamente guantes, ¿no? Batas, ¿no? Lavado de manos, no movilizar al paciente, ¿no? Había cosas. A ver, vamos a ver. Habitación personal, eso era común para todos los tipos de aislamiento. Eso es lo que se sugiere, ¿ya? Eso no es reemplazable por poner biombos, ya eso queda demostrado. Lavado de manos, sí, pues, ni hablar. ¿Mantener la puerta cerrada de la habitación? No. ¿Eso para qué tipo de aislamiento es? Vía aérea. Ni siquiera por gotículas. Por gotículas tampoco es necesario mantener cerrada la puerta de la habitación. El otro dice uso de guantes. El otro dice evitar transportar al paciente fuera de la habitación. ¿Sí? Está muy bien. La alternativa sí.
Entonces, miren, esa cosita aburrida que hemos conversado al principio puede traducirse en preguntas de este tipo. ¿Ya? Entonces, de todas maneras hay que considerarlo. Una recomendación que les voy a dar es, bueno, aún porque todavía falta meses para que ustedes vayan a coronar vuestra preparación. Traten de priorizar patologías, porque yo sé que van a repasar, es obvio, ¿ya? Traten de priorizar patologías que se ven en atención primaria, ¿ya? Porque el examen, por norma, está dirigido, supuestamente, a médicos que hacen atención primaria. Porque en todo el mundo, el médico general o médico cirujano debería hacer atención primaria. Lo que pasa es que en nuestro medio, uno ya es pseudoespecialista desde antes de hacer la especialidad, porque, bueno, nos obliga el medio, ¿ya? Y trabajan en ambulancias, hacen de emergenciólogos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pero no está dirigido para ese tipo de situaciones el examen, ¿ya? Entonces, gran porcentaje es lo que se ve patología en atención primaria. Entonces, no está de más también que lean la parte de medicina preventiva, ¿no? Ese tipo de situaciones, porque eso es lo que se debería de evaluar más. O sea, me refiero, es difícil que les pregunten, por ejemplo, situaciones relacionadas a tratamientos últimos de pacientes oncológicos o cosas por el estilo, porque eso es netamente de una subespecialidad incluso, que si me preguntan seguro yo tampoco voy a poder responder porque yo no manejo ese tipo de pacientes. Ya, o sea, eso no. A veces pensamos que encontrando esos datos y leyendo eso estamos sacando ventaja, no están sacando ventaja, están desperdiciando vuestra oportunidad de mejorar en algunos otros temas que sí deberían de leer, ¿ya? Ese concepto, por favor, ténganlo en cuenta. Bueno, ¿por qué hablamos de fiebre de origen desconocido, ya, en infecciones intrahospitalarias? Porque es muy común, ya, que tengamos pacientes con fiebre y que no sepamos a qué se debe, ¿ya? Y es más en el intrahospitalario que fuera, eso les aseguro, ¿ya? Paciente que viene de fuera con fiebre, sí es posible, ¿ya? Pero en el hospital es más común, en el hospital se ve más este tipo de casos. Bueno, existe una definición tradicional, clásica, vamos a decir que es esta de acá y es esa que me interesa que ustedes lo tengan en cuenta siempre, que habla de fiebre traducida por esta temperatura, 38,3. Eso es por consenso, no significa que 38,2 no sea fiebre. Ya 38,3 es una situación que se ha puesto por consenso. Es como cuando hablan de pancreatitis, ¿ya? No es que si no cumple con los criterios de Ransom no es pancreatitis, para eso no se ha hecho los criterios de Ransom, ¿no es cierto? Entonces hay que más o menos evaluarlo así. Para ustedes debe ser el concepto de fiebre, ¿ya? Fiebre dice obviamente evidenciada en varias ocasiones, porque una sola vez un pico febril no es considerada como fiebre. ¿Ya? Será un pico febril, pero eso no puedes asumirlo como fiebre. Y esto yo les digo porque muchas veces recibimos interconsultas y te dicen paciente con fiebre, solicitamos evaluación para cambio de cobertura antibiótica. Tú vas y evalúas toda su curva y ves un pico febril, uno nada más, y ha sido hace 3 días, por ejemplo, y no tenía antes ni tiene después. Tú verificas si eso es real y el paciente te dice que sí he tenido un día de fiebre, pero pues no he tenido más. Preguntas con los que han medido la temperatura y está bien. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué cambio de cobertura le van a hacer? Eso es una situación es aislada. A eso se refiere de que tiene que haber en varias ocasiones esta determinación. Tiene que demostrarse que está presente la fiebre. ¿Ya? ¿Qué más? Persistencia sin diagnóstico por lo menos 3 semanas. Ese es el concepto clásico, ¿ah? ¿Ya? Por lo menos 3 semanas. ¿Ya? Por lo menos 3 semanas. Y dice al menos una semana de investigación hospitalaria. O sea, el paciente hospitalizado, ¿ya? Y por lo menos ya está una semana. Acá estamos asumiendo en el concepto de que el paciente hospitalizado se está investigando. Hay veces que está alojado. Pasan visita. ¿Le has hecho el hemograma? No, su familia todavía no ha pagado. Les ha pasado seguro. Entonces, ese paciente está cumpliendo tiempos, pero no con el otro concepto. ¿Ya? Entonces, para considerarlo FOD, tiene que cumplir con esos requisitos. Para el concepto clásico de FOD. Sin embargo, hoy en día, se prefiere hablar de varios tipos de fiebre de origen desconocido. Por ejemplo, en el caso de fiebre de origen desconocido, la clásica es la que estamos viendo acá. Tiene que haber entonces fiebre, más o menos por 3 semanas, ya sin diagnóstico, y que obviamente el paciente esté con estudios de por lo menos una semana y no se ha determinado nada.
La fiebre de origen desconocido nosocomial, ya varía un poquito de aquí, y tendrá que ser pues persona que inicia la fiebre igualito, 72 horas o más después de haber sido hospitalizado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué es diferente la nosocomial? Porque nosotros vamos a pensar más en bacterias que en otra cosa. Ya, en la que viene de la calle hay más posibilidades de que pueda ser también colagenopatías, de que puedan ser neoplasias y otras cosas, pero en la fiebre de origen desconocido, presente o que se inicie en el hospital, es muy probable que sí sea una infección. No digo que no pueda hacer las otras alternativas, pero sí es muy probable. Ya justifica evaluarlo así. Y la fiebre en neutropénicos también es diferente, ¿ya? Aquí se habla de 3 días de fiebre, por ejemplo, en los neutropénicos. Vuelvo a repetirles esto, no creo que les pregunten con ese detalle, ¿ya? Porque es una situación, digamos, que no tiene mucho que ver con la atención primaria, pero les comento, no se necesita 3 semanas acá. En 3 semanas, un neutropénico con fiebre, tengan la seguridad que ya se ha muerto, ¿ya? Porque el neutropénico con fiebre es sinónimo de infección. Ese es quizá el único grupo donde se presenta fiebre y tú dices, está infectado el paciente. ¿Por qué? Porque es neutropénico, ¿ya? Con toda seguridad. Y es más, amerita inicio de terapia antibiótica. En ello sí. Es el único grupo donde la fiebre es sinónimo de infección, ¿ya? Y todavía con muchas posibilidades. Puede ser gram positivo, gram negativo, puede ser hasta hongos, ¿ya? Entonces en los neutropénicos es de 500 neutrófilos en cifra absoluta para abajo, ¿no es cierto? Ese es el punto de corte, ¿ya? Y eso va incrementando, ¿no? Menos de 250 es una neutropenia que le llaman neutropenia grave, y hay una neutropenia profunda que es menos de 100. Ya las cosas varían de acuerdo a eso. Entonces, un neutropénico que hace fiebre hay que considerar de que es una infección. Y la primera opción es que sea bacteriana. La primera opción. Y la primera opción es que sea por gram negativos. También. Es por eso que a un neutropénico con fiebre, ¿qué le dan de terapia inicial? Eso también hay que saberlo así, clarito. ¿Ya? Le dan cobertura antiseudomonas. Ya, no porque sea pseudomonas, sino hay que cubrir todos los gram negativos, incluidos pseudomonas. Si le dan ceftriaxona, por ejemplo, cubren gram negativos, está muy bien, pero no cubren pseudomonas. Entonces, por eso que empíricamente se da ceftazidime, ¿ya? Y se da ceftazidime más amicacina. ¿Por qué se agrega la amicacina? ¿Ya? Porque hay la posibilidad, como es neutropénico, que la bacteria que está ocasionando el problema no está localizada, sino está nadando en sangre, está haciendo bacteriemia. Y cuando hay bacteriemia, ya los aminoglicósidos, ya como se distribuyen muy bien por vía sanguínea, te ayudan a bajar rapidito la bacteriemia. ¿Cuántos días se da el aminoglicósido? 3 días, no se da más. Cuando ustedes vean en un hospitalizado que diga neutropenia febril y tiene 20 días de tratamiento con ceftazidime más amica, eso está mal. Ya han manejado mal al paciente. Entonces, se le da 3 días nada más, tanto de ceftazidime con amicacina, pensando en gram negativos, es lo primerito que tienen que pensar. Al tercer día, nos guste o no, chao el aminoglicósido. Así vaya bien el paciente, se retira el aminoglicósido, no tiene que estar más tiempo. O sea, cumple su tercer día y se suspende. ¿Van a continuar con la ceftazidime? Sí. ¿Cuándo? Cuando la fiebre haya cedido. ¿Qué pasa si al tercer día no se dio la fiebre? De repente no solo sea gram negativos, podría estar también gram positivos. Ahí se agrega vancomicina, ¿ya? O sea, al tercer día de terapia, si persiste la fiebre, de todas maneras va a salir al aminoglicósido porque no tiene que estar más tiempo. Y si la fiebre persiste, tienen que agregarle terapia contra gram positivos. Por eso es que le agregan vancomicina. ¿Qué pasa? Si la fiebre empieza a ceder, perfecto. Le continúan la terapia hasta que ceda del total, ¿ya? Se habla de 3 días posterior a que se haya, digamos, eliminado la fiebre. Pero ¿qué pasa si, miren, vamos a ir en la secuencia, le iniciaron ceftamica, cumplieron 3 días, retiran la amicacina, seguía con fiebre, ¿no? Le dieron vancomicina. Completan 5 días y sigue la fiebre. ¿Qué van a hacer? No digan, le voy a suspender ceftazidime y le voy a dar meropenem, eso no sirve para nada. Lo que tienen que pensar, tampoco digan, es un estafilococo resistente a vancomicina. Y este es un principio universal, y espero que les pueda servir de algo. Cuando tú das terapia, lógicamente,
una terapia lógica, porque si han empezado con fluconazol y ganciclovir, o sea, no tendría sentido. Una terapia lógica, basada en conocimientos. Si tú has hecho bien la terapia empírica y no hay la respuesta que tú quieres, lo primero que tienes que pensar es que te has equivocado de agente etiológico, no de que es resistente. Ya, entonces, se completa los 5 días y sigue con fiebre, ahí retornamos. ¿Qué deben de hacer? Agregarle anfotericin, porque de repente son hongos, ¿ya? En los neutropénicos les gusta, a los hongos les gustan los neutropénicos, ¿ya? Y ni con vancomicina, ni con ceftazidima, ni con ningún antibiótico van a matar hongos. Entonces tienen que agregarle anfotericin. ¿Ya? Y ahí debería ceder la fiebre. ¿Ya? Debería ceder la fiebre. Entonces la secuencia, 3 días septamica, suspenden la mica, agregan banco, completan 5 días, o sea, 2 días más se supone, ¿no? Si sigue igual, sigue con la septa, sigue con la septa, sigue con la vancomicina, pero le agregan anfo. Esa es la secuencia. Entonces, ¿qué me dicen de aquellos que empiezan con meropen en banco? ¿Qué es eso? Desconocimiento también. Ya eso está descrito en todas las guías, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Y la fiebre de origen desconocido asociado a VIH. Ya, la fiebre de origen desconocido asociado a VIH es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Ya, hasta demostrar lo contrario. Es como en este gobierno, ministro es no profesional hasta demostrar lo contrario, igualito, así es una verdad indubitable, ¿ya? Entonces, si un paciente con VIH presenta fiebre de origen desconocido, debe, hasta demostrar lo contrario. Si no se logra demostrar nada, terapia anti-TB hay que empezar. Lo más probable es que sea TB. ¿Y saben en qué porcentaje? Es un porcentaje enorme. Estamos hablando, las guías mundiales te hablan más o menos de 70 y tantos % de TB, y casi el restante, para completar el 100, hablan de leishmaniosis visceral. Nosotros no tenemos leishmaniosis visceral en nuestro medio. Por lo tanto, en nuestro medio al menos, el 99% aproximadamente es TB. ¿Ya? Es TB. Pero ¿por qué es importante hacer el diagnóstico? Y me diría, entonces inicia la anti-TB de frente. No. El diagnóstico es importante porque tú tienes que determinar cuál es el foco de la tuberculosis. ¿Ya? De repente es ganglionar, de repente es enteroperitoneal, ¿no? De repente es pleural, no sé. ¿Ya? Hay que tratar de encontrar dónde está el foco. ¿Es importante las necropsias de los pacientes que fallecen? ¿Qué dicen? Por supuesto que sí. ¿Ya? Yo les menciono, en el Hospital 2 de Mayo, hay que reconocer las cosas buenas que se hace. El doctor Ticona, de repente lo conocen al doctor Ticona, dirigió un trabajo prospectivo de que todos los pacientes infectados con VIH que fallecían deberían de ser sometidos a necropsia. ¿Ya? Bueno, habló bien con todos los familiares, etcétera, y todos accedieron. ¿Saben qué es lo que han encontrado? En casi todos había TB. Y gente que se había muerto por otras cosas, supuestamente. Ya retrospectivamente tú analizabas y sí, podía haber sido TB lo que lo había matado. Entonces, la TB es muy prevalente en el VIH. Por eso les vuelvo a decir, persona con VIH y que tenga fiebre así prolongada es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Después ya piensen en las otras posibilidades. Ya lo que se tiene que hacer es buscar cuál es el foco nada más. Ya entonces así es más o menos el panorama de la fiebre de origen desconocido.